Muy buenas tardes amigos, feliz martes y de nuevo gracias por acompañarnos otro día más en Salud TV para aprender sobre un tema importantísimo. Feliz provecho también si usted está almorzando a esta hora. Como ya vimos en la introducción del programa, dientes sanos y bonitos amigos, ¿qué son? Cuando estamos enfermos, por ejemplo, y queremos definir salud, decimos, bueno, estar saludable es no estar enfermo. Cuando hablamos de dientes, ¿será que dientes sanos son simplemente dientes sin caries? ¿Hay más que debemos ahí tener en cuenta? Todo esto vamos a aprender el día de hoy, amigos, pero como siempre, no lo voy a contar yo. Hemos invitado a un especialista y le doy la bienvenida al set de Salud TV a la odontóloga, la doctora Querubina Rosales. Doctora, bienvenida. Buenos días, Lilio. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, Doc. Gracias, muy feliz por estar acá con ustedes. Nosotros somos los felices, los contentos, Doc, porque sin usted nosotros no nos guiamos. Nosotros nos quedamos con este concepto de dientes sanos, son dientes sin caries. Así que déjeme preguntarle, Doc, y también de nuevo agradecerle por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esta idea de dientes sin caries, son dientes sanos, es lo único que deberíamos tener en cuenta. ¿Está bien? Pues la verdad que es un conjunto de situaciones que se deben de valorar para saber o decir este diente está completamente sano. Porque un diente sin caries sí es un diente sano, ¿verdad? Es un diente limpio de caries, pero también tenemos que valorar si el diente no está sufriendo de abrasiones o fracturas, como muchas veces se dan por tener malos hábitos, como hay gente que mastica mucho el hielo o tiene algunas manías de morder cualquier cosa, lapiceros o cualquier cosa que se encuentre, una pajilla, la anda mordiendo, también se pueden fracturar. También el bruxismo, personas que ahora en estos tiempos, la mayoría de personas pues tenemos bruxismo. Tengo casos de pacientes de que se han fracturado la pieza desde la corona hasta la raíz por el simple hecho de tener bruxismo y no controlárselo, porque muchas veces pensamos que bruxismo solo es que rechinan los dientes. No, el bruxismo es una fuerza que se ejerce, más de 500 kilogramos de fuerza que se ejercen al morder y al rechinar los dientes, y claro, puede fracturar una pieza dentaria. Wow. Lo ha fracturado. También tenemos que ver la salud del periodonto, que es el periodonto es lo que rodea al diente. Ahí podemos hablar de la encía, si no está inflamada, si no le sangra al cepillarse. También podemos hablar del hueso que rodea la encía. Muchas veces cuando la gingivitis, que es la inflamación de la encía, que es que la encía sangra con facilidad, si no se trata, esta inflamación de la encía va a producir una alteración en el hueso o una inflamación en el hueso. Ahora, lógicamente el hueso no se va a inflamar. Lo que hace el hueso es que empieza a destruirse. Se empieza a encoger por la misma destrucción que provocan las células que se llaman osteoclastos, que lo van destruyendo. Entonces, como se empieza a encoger, ya no tiene la misma protección el diente, porque el hueso se baja y la raíz queda descubierta. Entonces, puede ocurrir que tiene mucha sensibilidad, puede estar un diente sin caries, limpio, pero tener mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque la encía, ¿verdad?, se ha bajado, o en las piezas superiores también se ha desplazado hacia arriba. Entonces, no es solo decir no tengo caries, tengo un diente sano, sino que es un conjunto de situaciones que hay que aclarar, y hay que estar seguros si el diente está completamente sano o no. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Rosales. Entonces, definitivamente no tener caries es un aspecto, pero uno de varios. Sí, así uno que de varios. Gracias por ahí orientarnos. Pero nuestro tema de hoy, Doc, es dientes sanos, y estábamos hablando de eso, y bonitos. Y cuando hablamos de dientes bonitos, hablamos de dientes alineados, dientes blancos. Claro. ¿Puede haber un diente sano que no está blanco? ¿Un diente sano, según todo lo que ya nos explicó, que no está alineado? ¿Existen? Sí, puede haber un diente sano que no es blanco, puede ser diente gris o diente amarillo, y esto se debe también a la raza, ¿verdad? Porque hay personas blancas que son de otros países, ¿verdad?, continente europeo, que son personas blancas, pero sus dientes son muy amarillos. En cambio, si nosotros vemos las personas de color oscuro, ¿verdad?, las personas que son de color oscuro, pues nosotros vemos cuando sonríen, su dentadura es súper blanca. También tiene que ver con la raza. Ahora, también muchas veces puede haber un diente sano en nuestra raza también, y el diente puede ser gris o amarillo, pero es por la dieta. ¿Verdad? Tomar mucho café, mucha Coca-Cola. Se puede ayudar muchas veces a disminuir el tono amarillo a un poco más claro con blanqueamientos, pero no llega a un blanco
totalidad. Ya. Muchas veces también es en el embarazo, la mamá quizás tomó mucho antibiótico, ¿verdad? Y puede ser que también salgan los dientes un poco amarillos, pero no está comprobado, ¿verdad? Ajá. Es lo que muchas veces nosotros decimos, pero no hay nada escrito que por eso el niño, sí manchados, pueden salir manchados, pero no que todos sus dientes sean amarillos. Perfecto. Y es un montón de aspectos también que hay que valorar. Perfecto, entonces los colores de los dientes no tienen necesariamente que ver con si está sano o no está sano. Perfecto. Ahora. Pero asociamos el cierto color amarillo, color gris con suciedad, Doc. ¿Será que no nos estamos cepillando bien los dientes y por eso nos cambian de color? ¿Qué está detrás del cambio de color? Aparte de lo que nos comentaba, de tomar café, de ciertos antibióticos, de las bebidas gaseosas muy oscuras. ¿Qué más está por ahí, Doc? También muchas veces cuando el paciente no tiene una excelente higiene bucal o una buena salud bucal, el sarro se queda, y el sarro es como un imán que se pega a los dientes, se adhiere a los dientes. Si el paciente sigue comiendo y no se cepilla esporádicamente, pues ese sarro se pega al diente de tal manera que se calcifica. Cuando se calcifica se llama cálculo o tártaro dental, que es una especie de cobertura amarilla, gris, café, que se hace alrededor del diente y que nada más se puede quitar profesionalmente. Aunque el paciente se cepille bien, el sarro o el cálculo, perdón, va a seguir bien adherido a la pieza dental. Solo se puede quitar con el odontólogo de manera profesional. Entonces eso da un aspecto al paciente de los dientes amarillos. Pero tal vez no es que sean totalmente amarillos, sino que está lleno o cubierto de cálculo dental y puedes verse de color negro, café oscuro o amarillento. En ese caso, entonces, ese cambio de color sí es por una higiene tal vez no tan apropiada. Pero con una limpieza ya cambia. Enterados. Sí. Pero si estamos hablando de higiene, que si yo no remuevo ese sarro después de comer, se me va convirtiendo en cálculo. Muchos de nosotros decimos, bueno, entonces agarrar el cepillo con cerdas más duras y a restregarme bien los dientes para que se me salga todo eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el error de esto, Doc? Claro, y es que es una perspectiva equivocada que la mayoría hemos tenido o algunos tienen, que con un cepillo cerda dura me va a quedar súper limpios los dientes. Y lo que hace es que sí, el cepillo con sus cerdas, pues claro, pero podemos decir que le va como lijando al diente, le va destruyendo el esmalte, y lo que hace también es que la encía sufre una injuria. Entonces la encía en la pieza de arriba se sube un poco y deja descubierto el cuello del diente, y en las de abajo también la encía tiende a bajarse por la injuria del cepillado, que es tan fuerte. Nuestra encía tenemos que cuidarla, ¿verdad? Cepillarnos con amor, con un cepillo de cerdas suaves o medianas, pero jamás duras. Okay. Ahora, el cepillado tiene que ser en ángulo de 45 grados con movimientos ondulatorios, no así, porque eso daña el esmalte, y el esmalte es la protección de nuestro diente, y al tener dañado el esmalte, ¿qué pasa? Llegamos a dentina o en el cuello del diente, y la dentina sí tiene unos microporos, ¿verdad? Así como nosotros tenemos la piel, que tenemos nuestra piel y puede absorber cualquier medicamento que nos pongamos en la piel, así los poros de la dentina pues van a percibir los cambios de temperatura. Si comemos o tomamos algo altamente helado o muy caliente, pues vamos a sentir una sensación como de destemplado, o que al paciente de verdad hasta duele hasta la cabeza, ¿verdad? Pero es porque muchas veces se ha dañado el esmalte por un cepillado bastante agresivo, o también la encía pues se ha cambiado de su posición por la injuria del cepillado muy fuerte. Enterados, gracias doctora Rosales. Sí. Qué bueno de verdad que tenemos este tipo de programas, que en programas pasados de hecho hemos abordado cuál es el cepillado correcto, el ángulo del cepillo, los movimientos circulares. Hemos dicho varias veces y me he confesado ante ustedes, amigos, que yo soy de las que en el tiempo pasado, me gustaba el cepillo de cerdas duras porque sentía que limpiaba mejor. Ya me reformé, ya compro cepillo de cerdas suaves, pero esto sirve, digamos, a nuestros hijos, para enseñarles a los chiquitos, estas son como lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Pero nosotros ya tal vez un poquito más de grandes, doctora, ya nos subimos la encilla, por decirle algo. ¿Hay algo que podamos hacer a ese respecto? O bueno, si ya mi cepillado me subió las encías, tengo cierta sensibilidad, no hay nada más que hacer que controlar la sensibilidad. Sí.
Bueno, hay varios tratamientos. Número uno, tenemos que controlar la sensibilidad. Se puede controlar con aplicaciones de flúor. Ahora hay pastas también que son hechas, que llevan mayor componente de flúor, sirven mucho. Pero también, bueno, si el paciente demasiado la encía le subió y cuando se sonríe se le ve no una estética muy bonita, ¿verdad? Número uno, puede ir con un periodoncista para que él le haga una cirugía, ¿verdad? Y le pueda poner un injerto de encía, ¿verdad? Y eso le va a mejorar mucho a él su aspecto. O también si la encía se le da atrás, en la parte de atrás, ¿verdad? El cambio de posición, tiene descubierto su cuello, también pueden hacerse unas obturaciones, ya sea de resina. Ahora, como odontólogos, bueno, al menos yo lo que hago cuando hay cuellitos así que el paciente hay que hacerle cuellitos, pues esa parte donde se ha descubierto está altamente contaminada. ¿Qué hacemos nosotros como odontólogos? Pues vamos a tratar de descontaminar, ¿verdad? Un poco antes de poner solo el relleno de un solo, sino que lo que se hace es descontaminar con una torundita impregnada con clorexidina al 2%. Esa clorexidina no es como el enjuague que nos venden a nosotros porque es en otra proporción, al 0.12%. Esa clorexidina que nosotros usamos también se usa para irrigar en endodoncias, pues nosotros la ponemos ese algodoncito impregnado en el cuellito por 1 minuto, ¿verdad? Luego lo quitamos, tenemos ya la certeza de que hemos empezado a descontaminar y también de esa manera evitamos que el paciente tenga sensibilidad postoperatorio. Que muchas veces queda una gran sensibilidad por los cuellos, aunque le pongamos cemento de ionómero de vidrio que le va a ayudar a neutralizar un poco la sensibilidad, muchas veces es bien difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Descontaminamos, luego hacemos unas ranuritas para que no se vaya a desprender esa obturación del cuellito, ¿verdad? Y ya aplicamos todo el procedimiento en una obturación de resina y eso cubre al paciente y le disminuye bastante la sensibilidad. Ya, enterados, muchísimas gracias, doctora, ahí nos vamos orientando. Así que amigos, si ustedes de los que se le descubre o se le ha descubierto un poquito como los cuellitos, ve ahí como van todas sus encías y de repente uno está más arriba, hay solución, recuerde ir a pasar consulta. Tenemos mucho más que aprender, amigos, pero antes una pausa comercial. Usted no nos cambie, que seguimos con más. Lo que es lavarnos los dientes y usar hilo dental. Primeramente es aseárselo 3 veces al día, ¿va? Y de acuerdo también al ¿cómo le quiero decir? La clase de pasta que use. La salud bucal, bueno, yo creo que lo primero es la higiene y segundo, tener aseado su lugar y todo. Luego, depende de uno cómo se sienta y todo, pues tener cuidado con los niños. Cuando los niños están pequeños, pues uno hay que llevarlos a su unidad de salud y todo. Luego tener el control prenatal y no tengan ninguna complicación. Lavarse la boca siempre y un buen cepillo y una buena pasta. Cepillarse después de cada comida. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por compartir sus opiniones en nuestro sondeo. Nosotros tenemos la fortuna que hoy nos acompaña la odontóloga, la doctora Querubina Rosales. Doc, creo que se repitió muchísimo eso de la higiene y el cepillado. Y ya nos contaba usted lo importante que es hacerlo correctamente en el ángulo apropiado, con un cepillo adecuado. Entonces, Doc, la pregunta del millón. Cepillos allá afuera hay un montón. Que estos tienen los piquitos de las cerditas más delgaditos y estos más largos. Que este cepillo tiene como más grande lo de atrás que lo de adelante. Que este cepillo... ¿Qué características tenemos que buscar en un cepillo para que sea un buen cepillo, Doc? Bueno, la verdad que muchas casas comerciales buscando, ¿verdad?, la comodidad tanto del paciente como para que también el cepillo llegue a las zonas más profundas, más hacia atrás, perdón, de difícil acceso, pues sacan una variedad de cepillos. Pero pienso de que un buen cepillo es aquel en el cual no importa si es cabeza redonda, cabeza triangular, es un cepillo en el que nosotros podamos tener el acceso hacia la parte posterior de nuestras piezas dentales, por ejemplo, la cordal, ¿verdad? También que el paciente sepa y tenga el cuidado de cepillarse siempre hacia atrás, porque muchas veces solo nos damos un pasón que no son ni 30 segundos, entonces eso no basta, también tenemos que cepillarnos la lengua, dedicar por lo menos 2 minutos a cepillarnos nuestros dientes, cepillarnos la lengua y luego es muy importante pasarnos el hilo dental. Una vez al día es la recomendación, ¿verdad? Preferiblemente en la noche. Si nosotros solo nos cepillamos y nos limpiamos la lengua, muy bien, perfecto, pero no dejemos cepillado bien, porque
hemos dejado el 40% de bacterias en boca. ¿Por qué? En medio de nuestros dientecitos, ¿verdad? Cuando está en el pegue de un diente con otro ahí, pues las cerdas del cepillo, por más diversificadas que sean, nunca van a llegar a sacar la suciedad que tenemos entre los dientes. Lo que sí hace el hilo dental. Nosotros venimos, metemos el hilo dental, limpiamos y lo sacamos. Y también si el paciente quiere y tiene la oportunidad de tener un enjuague bucal libre de alcohol, lo puede hacer. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta del millón entonces, hilo dental no negociable una vez al día, amigos. Pero doc, antes de cepillarme, después del enjuague, ¿en qué momento? ¿Cuál es el orden? Bueno, mire, si estamos acostumbrados a cepillarnos y también después pasarnos el hilo dental y luego el enjuague, y está bien, no está mal. Pero se recomienda también que antes del cepillado nos pasemos el hilo dental para quitarnos o extraer toda suciedad. A veces, es verdad lo que voy a decir, quedan restos de comida, ya sea carne o algo, quedan ahí bien impactadas. Entonces, si nosotros liberamos ese espacio del resto de comida que quedó, las cerdas del cepillo van a poder penetrar un poquito más en esa zona y vamos a tener una mejor limpieza. Ok, enterados. Algunas personas, y también ahí me voy yo en la colada, Doc, que nos cuesta mucho usar el hilo dental. De repente como que tenemos los dientes muy pegaditos y cuando subimos, molestamos la encía. Duele encía, sí. A mí me han recomendado los cepillos interdentales y yo ocupo eso, Doc, pero no sé si es sustituto del hilo dental. ¿Lo puedo tomar así? Sí lo puede tomar así. Hay unos cepillos interdentales que son ultra delgados. Tiene que usar de los más delgaditos, porque he visto unos cepillos interdentales que son muy duros y algo grueso. Entonces, si usted se lo pasa, le va a causar un daño en su encía, y no solo en su encía, sino que también en el hueso periodontal, en el hueso que recubre las raíces de los dientes. Entonces, tiene que identificar usted que sea el cepillito interdental del más delgadito, que no le daña a usted. Ahora, hay personas pues que tenemos diastemas o separación entre los dientes, pues muchas veces ni necesidad de usar el hilo tienen porque no se les queda impactada la comida y quizás esa es una ventaja. Ya, ok. Entonces, sí tiene que tener cuidado de que sea un cepillo interdental delgadito. Ultra delgado, sí. Perfecto. Entonces, amigos, ahí anoten, si ustedes a los que le cuesta un poco el hilo dental, cepillo interdental es una opción, pero que sea el más delgadito y flexible. Y flexible por indicación de la doctora entonces Rosales. Sí. Doc, otra cosa que se me quedaba un poco tal vez preguntarle es que el conocimiento ancestral, ¿verdad? De las abuelitas decían, no comas muchos dulces que te va a dar caries. Si bien es cierto, pues, con el paso del tiempo si hemos asociado el azúcar con proliferación de bacterias y todo, ¿es el azúcar, los dulces, lo que sea azucarado el problema o es nuestra mala higiene, Doc? Bueno, mire, yo creo que siempre he pensado que es bien difícil decirle a un niño no coma dulces, porque son niños, van a comer golosinas, gomitas. Es bien difícil un niño que no come nada de eso, bebidas azucaradas, es más, su refresco que toma el niño con los alimentos, ya sea su lechita también, siempre llevan azúcar. Exacto. Entonces creo que todo se debe a una mala higiene, a una costumbre, ¿verdad? De cepillarnos siempre las 3 veces al día o después de cada comida. Perfecto. A los niños siempre hay que estarles supervisando y recordarles, vaya a cepillarse. Llegan a una edad en que no les gusta mucho cepillarse, pero para eso estamos nosotros los papitos, para reforzarles y exigirles el cepillado. El más importante es antes de acostarse. ¿Por qué? Porque en la noche, si nos vamos a nuestra cama o dormimos sin cepillarnos los dientes, pues nuestra boca no tiene mucha producción de saliva. La saliva nos sirve a nosotros como detergente, ¿verdad? Limpia, ¿verdad? Limpia nuestra cavidad oral y la lengua también pasa descansando, entonces no hay movimiento, las bacterias es donde más se aprovechan y pueden provocar caries y el sarro se acumula más. Perfecto, anotadísimo. Doctora Rosales, otra pregunta que tengo así del millón, es que he visto en oficinas de dentistas que tienen así como muchos dientitos artificiales, por supuesto, pero los tienen separados como en edad, que a medida que va aumentando la edad del paciente, el dientito se va viendo más amarillo. Como amarilloso, como no blanquito, sino que amarilloso. ¿Esto es normal, Doc? ¿O también es algo que pudiéramos evitar si tuviéramos ciertos hábitos diferentes? ¿O todos, a medida que nos hacemos grandes, se nos van a hacer más amarillos? No a todos, como le digo, siempre es también por la dieta y por la raza, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Por ejemplo, mis dientes tienden a ser grises. Yo siempre me tengo que hacer un blanqueamiento profesional con cuidado
cada año porque sí, tienden a ser un gris amarillento. Ya. Y no es porque haya tenido una mala salud bucal o mis papás no me supervisaron, sino que ya son mis dientes así. Ya. Tengo conocidas también que son demasiado, su tez es blanca y los dientes son totalmente grises. Pero entonces esto va conforme, también es por los tejidos del diente. Ya. La dentina tiende a ser amarilla o un amarillo café. Entonces, a más grosor de dentina también, ¿verdad? Lo trasluce el esmalte. Ya. O muchas veces también puede ocurrir que el desgaste por un mal cepillado o un cepillado con un cepillo, valga la redundancia, cerda dura, el esmalte se desgaste, le trasluce más la dentina. Y eso es conforme va pasando el tiempo. Enterados, pero me encanta que ha tocado un punto sumamente importante, quería abordarlo, Doc, Sí. los blanqueamientos. Porque de repente por estética, como estamos hablando de dientes sanos, pero bonitos también, y tenemos la idea de que dientes bonitos son dientes blancos y alineados, decimos, bueno, me los quiero blanquear, pero ahí en el súper venden unas cuestiones, unos papelitos, unas tiritas que yo me pongo y dice que me lo va a blanquear, entonces voy a usar esa opción. ¿Son seguras, Doc? ¿Cualquier persona debería ocuparlas? Hay tal vez algunas personas con enfermedades crónicas previas que tal vez no deberían acercarse a ese tipo de productos. ¿Qué consideraciones deberíamos tener? Bueno, el blanqueamiento es siempre a base de un ácido, ¿verdad? Con una proporción adecuada que no sea tóxica a nuestra salud. Sí, he visto esas tiritas que las venden, pero también sé que esas tiritas causan mucha sensibilidad. El paciente, no a todos los pacientes, Sí, pero sí. eso también va a depender de su grosor de esmalte y la calidad de esmalte que el paciente tenga, si los dientes son chiquitos o grandes. Cuando el diente, en mi experiencia, cuando el diente es un poco más grande, hay mayor cantidad de esmalte. Y eso es una ventaja al hacer un blanqueamiento. Pero siempre se recomienda que el blanqueamiento sea profesional, porque ahí nosotros vamos controlando el tiempo y también los blanqueamientos profesionales pues ya vienen avalados, ¿verdad? Por la Sociedad Americana Dental y por la FDA. Entonces es mejor un blanqueamiento profesional y no los blanqueamientos que venden comercialmente. Perfecto. Porque podemos dañar nuestro nervio dental. Ajá. ¿Verdad? Que el diente con tanta injuria y sensibilidad que va sintiendo se puede ir destruyendo, es decir, morir y luego necesitar una endodoncia. Uf. Ahora, los blanqueamientos, yo tuve un paciente que quería cada mes el blanqueamiento, que le fuera blanqueando más, y yo le decía, no puedes hacerlo cada mes porque le voy a dañar la estructura de su nervio dental, su paquete neurovascular va a recibir una injuria, ¿verdad? Un ácido muy seguido también no es bueno. El blanqueamiento se recomienda una vez al año o cada 6 meses. Y dependiendo de la dieta, si nos vamos a hacer un blanqueamiento, tenemos que saber que si no tenemos dieta, se nos van a volver a hacer amarillos. Un blanqueamiento no es para siempre. Okay. A los 6 meses, si usted sigue tomando café, vino, té verde, Coca-Cola, se le va a volver a hacer amarillo. Ok. ¿Alguna recomendación, doctora? Entonces, si vamos a optar por un blanqueamiento profesional, el médico supongo que nos tiene una plática con nosotros de qué enfermedades previas tiene y no sé, ¿alguna consideración que deberíamos tener tal vez con diabéticos, con hipertensos? ¿Hay algo? No, con diabéticos e hipertensos no. Lo que sí con pacientes que sufren mucha sensibilidad, Ok, a veces con el aire, siente sensible, Ajá. está contraindicado el blanqueamiento. Contraindicadísimo porque son unos dolores terribles, entonces no se hace. Ya. Ahora, el paciente también tiene que comprender, porque muchas veces dicen, no importa, hágamelo, pero uno sabe lo que le va a producir, entonces está contraindicado en un paciente con sensibilidad que se haga blanqueamientos. Contraindicadísimo. Y se me ocurre, doctora, no sé si se puede, un blanqueamiento en paciente con sensibilidad dental, pero con anestesia. No, o sea, sí, en el momento, si yo le pongo anestesia al paciente en el momento, todo bonito, y lo despacho y sus dientes le blanquearon 1 o 2 tonos, pero que en la noche o en la tarde No va a la aguantar. sensibilidad viene y no va a aguantar. Es más, hay Enterados. pacientes que llegan al consultorio en todo el proceso, todo súper bien. Se le pregunta al paciente cada momento si siente bien, si siente algo. A veces hay como unos corrientazos, pero es por el ácido que se le pone el blanqueamiento. Pero el paciente todo bien, se despacha, uno le habla a las 2 horas y está bien. Pero en la noche
tiene sensibilidad. Uf. Hay casos, entonces Ok. no se podría anestesiar al paciente y hacerle porque siempre va a tener sensibilidad. Enterados, gracias doctora. Estaba buscando ahí una opción para algunos amigos tal vez, pero gracias por orientarnos. Amigos, vamos a hacer otra pausa comercial, pero usted no nos cambie, tenemos más que aprender, más que compartir. Recuerda empezar a enviar también sus preguntas a través del WhatsApp si tiene alguna duda específica y quiere aprovechar que nos acompaña la odontóloga, la doctora Querubina Rosales. Pausa comercial y ya volvemos. Ahí tenemos en pantalla nuestra primera pregunta. Buenas tardes, bonito programa. Muchas gracias, amigo o amiga, para ustedes. Mi niña tiene 11 años. Hace como 3 meses se le cayó un colmillo de leche, pero aún no le sale. ¿Es normal o hay que llevarla a pasar consulta? ¿Algún consejo? Muchísimas gracias, amigo o amiga. 3 meses que se cayó un colmillo, doc, y no ha salido el otro. ¿Recomendaciones? Bueno, no es que sea del todo anormal. Ok. Porque cuando un diente de leche se cae o se exfolia es porque el otro dientecito, el permanente, viene empujando y destruyendo la raíz. Ahora, muchas veces no sale porque aún le falta terminarse de formar el diente, pero también muchas veces no ha salido porque la encía se queratiniza, es decir, Se cierra. para que me entiendan, voy a decir como que se encalla. Como cuando nos salen callitos en los pies de tanto caminar, así la encía, de tanto estarse contactando con los alimentos y no haya un diente que le ayude a morder o a masticar, la encía como que si en una forma de defensa se queratiniza, es decir, se vuelve gruesa y dura. Entonces la fuerza de la erupción del canino o colmillo que tiene no es suficiente como para que el diente salga correctamente. Lo que yo le recomiendo es que visiten un odontólogo. El odontólogo le va a tomar una radiografía. En la radiografía se va a ver si el diente ya está por salir y solo necesita una ayudita. ¿Cuál es la ayudita que el odontólogo hace? Hace una pequeña cirugía en la encía, hace una abertura, ¿verdad?, para dejar libre el diente, y a los 2 días el dientecito ya le va saliendo. Pero también hay otro aspecto. Estos dientes se mudan entre 11 y 12 años a los 13 años. La niña lo mudó a los 11 años, podemos esperar quizás un mes para que le salga, ¿verdad? Pero yo le recomiendo, antes de esperar, que mejor visite al odontólogo, y el odontólogo le va a decir si el diente viene bien o en una mal posición y también por eso no le ha salido. Interesante, muchísimas gracias, doctora. Entonces anotamos ahí esas indicaciones. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, doctora. ¿Me puede explicar qué es un trabajo onlay en las molares? A mí me lo han hecho, pero no me acostumbro. Es lo que uno dice relleno. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, amigo o amiga, por la consulta. Doc. Sí, estas son unas restauraciones nuevas, ¿verdad? Que tienen como quizás 10 o 15 años de que se están practicando acá en el país. La restauración onlay es la sustitución de un tejido dentario muy amplio, es decir, que un rellenito no va a ser suficiente porque se le puede fracturar. O también usted ha recibido un tratamiento de endodoncia, pues se le hace una incrustación tipo onlay o endocorona. ¿Por qué decimos onlay? Porque va sobre, o sea, recubre todo lo que es el diente. ¿Qué significa todo? Le va a recubrir sus cúspides de las molares, ¿verdad? Y todo lo que es el diente, por eso se llama una incrustación tipo onlay. Las inlays son las que no tomamos en cuenta, que no las cúspides. No van las cúspides en la restauración, nada más la zona donde va la caries. Y siempre es una restauración que se usa en situaciones de caries demasiado extensas. Ya. Entonces una restauración se llama onlay porque cubre parte del diente, incluyendo las cúspides dentarias. Anotado, gracias doctora por ubicarnos por ahí. También te quería preguntarle sobre, ya que estábamos hablando de esto de los blanqueamientos, no los blanqueamientos comerciales, sino también de nuevo regresando al conocimiento ancestral de las abuelitas. Sí. ¿Qué sobate carbón? ¿Qué sobate bicarbonato? ¿Qué bicarbonato con ¿cómo se llama? Limón y sobate ahí con el dedito. ¿Todas estas cuestiones son alguna de estas algo válidas o tendríamos que tener también bastante precaución? Hace años, en los años 80, 70, pues era un boom, cepillete con bicarbonato y a la pasta le ponían bicarbonato o el carbón, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? O el limón, peor, porque es demasiado astringente. Entonces es como que
el bicarbonato es muy buena, ¿verdad? En muchas situaciones lo usamos, pero también en la boca que la porosidad del bicarbonato va a ser muy astringente y poco a poco también va destruyendo el esmalte. Entonces, actualmente no se recomienda ni carbón, ni con limón, ni bicarbonato. Ok, anotado entonces. En las técnicas ancestrales, llamémosle así, de blanquear, ya no son seguras. Muchísimas gracias, Doc. Tenemos otra pregunta por ahí. Tengo un par de consultas. A ver, número 1, ¿recomienda los limpialengua o raspalengua? 2, ¿es buen método para blanquear los dientes cepillarse con bicarbonato de sodio luego de cepillarse con pasta? Y número 3, si la lengua tiene manchitas negras y está muy blanca, ¿recomienda algún método o directamente pasar consulta con un especialista? Muchas gracias, amigo o amiga. Entonces, limpia lenguas, doctora, el blanqueamiento con bicarbonato, que ya lo abordábamos, y esta lengua blanca con puntos negros. Sí. Bueno, el limpialengua sí, lo recomiendo mucho, ¿verdad? Si no tienen acceso a un limpialengua, pues pueden hacerlo con la cerda del cepillo también. Okay. Ahora, hay unos limpialengua que están vendiendo muy comercial, por ejemplo, en Temu o AliExpress, que no están certificados. Entonces, eso sí, no se recomienda porque, ¿qué pasa? Al limpiar la lengua, tal vez usted siente la sensación de limpieza, pero le va descamando las papilas de la lengua. Y cada papila de la lengua tiene su función en cuanto al sabor, ¿verdad? Y la producción de saliva. Entonces, tienen que ser con casas debidamente representadas y debidamente autorizadas, donde él pueda comprarlo. O sea, o que traigan la marca, ¿verdad? Ajá, ok, ok. El bicarbonato ya se tipo de que no se debe hacer contraindicado. ¿Y la lengua blanca con manchitas negras? Bueno, muchas veces la lengua blanca puede ser por alguna afección, ¿verdad? Que se tenga en la lengua y las manchitas negras también recomiendo. Si es totalmente blanca, muchas veces la lengua blanca o amarillenta es porque no se cepilla en la lengua. Pero muchas veces también es porque muchas veces nos han bajado a nosotros las defensas o tenemos alguna afección que nos debilita nuestro sistema inmune y en nuestra boca tenemos una cantidad de bacterias. Entre ellas tenemos el hongo Candida albicans. Entonces muchas veces este honguito viene y descansa o su lugar predilecto es el borde de la lengua. Entonces puede ser también que usted tenga esa afección o no, ¿verdad? O sea, también una falta adecuada de limpieza. De ambas maneras, pues yo le recomiendo de que visite a un especialista o a un odontólogo también. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Rosales, por todas esas preguntas, todas esas respuestas, esa orientación a las preguntas de las personas. Vamos a hacer pausa comercial, pero usted no se preocupe si ha enviado una pregunta y todavía no la hemos cubierto con la doc. Vamos a seguir con nuestra teleconsulta después de la pausa, así que no nos cambies, seguimos con más. Pero nosotros seguimos aprendiendo sobre dientes sanos y bonitos con la doctora, la odontóloga, la doctora Querubina Rosales. Y ustedes todavía tienen un par de dudas por ahí que nosotros podemos ayudarles a solventar. Bueno, no nosotros, la doc puede ayudarles a solventar. Así que vamos a ver nuestra siguiente pregunta de teleconsulta. Buenas tardes, doctora y Lili. Una consulta. ¿Los cepillos electrónicos y los irrigadores bucales son buenos o son solo otra opción más que podemos usar? Gracias, feliz tarde. Muchísimas gracias, amigo o amiga. Qué excelente pregunta. Cuando hablábamos de hilo dental se me quedó esto de los irrigadores. Doctora Rosales. Sí, son una buena opción también. Hay más pacientes también que tienen poca movilidad, ¿verdad? En sus brazos se recomienda cepillos electrónicos y también esos irrigadores orales son buenos pero que la presión no sea muy fuerte, porque hay unos irrigadores, como le digo, que venden otras casas que son muy comerciales, que la presión es muy fuerte y esa presión, esa fuerza sí puede dañar la encía interdental y el hueso interdental también. Entonces tiene que ser una presión moderada. Por eso, si va a comprar cepillos electrónicos, siempre que sean de marcas reconocidas o autorizadas y también los irrigadores bucales. Lo mismo es válido para irrigadores. Anotado, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Tengo demasiada sensibilidad. Ya me pusieron una protección sobre el lugar de la sensibilidad, pero no funciona. No tolero nada helado. Es muy, muy doloroso. ¿Qué me recomienda? Muchísimas gracias, amigo o amiga. Doctora Rosales. La verdad que el problema de sensibilidad es un problema muchas veces que no se le encuentra una rápida solución y el paciente sufre. Si ya le pusieron esa obturación que le pusieron o ese empaste que le pusieron, tuvieron que haberle puesto una base de ionómero de vidrio para que amortigue un poco
los cambios térmicos, ¿verdad? Que usted tiene al tomar cualquier bebida, ya sea helada o caliente, y luego la resina. Si se lo hicieron así y aún así siente usted sensibilidad, pues le recomiendo también que compre unas pastas para la sensibilidad y un enjuague para la sensibilidad. El enjuague tiene que ser por 1 minuto, 2 veces al día o 3 veces al día. Y también hay unas pastas, ¿verdad? Hay unas pastas que son de una marca reconocida, pero que esas nada más se la puede hacer el odontólogo, porque no las venden en el comercio libre ni en ninguna farmacia, nada más en depósitos dentales. La aplicación de esa pasta lleva bastante flúor, ¿verdad? Y otras sustancias también que ayudan a cerrar, ¿verdad?, los prismas del esmalte o a formar una capa protectora para que la sensibilidad no sea tan fuerte. Ahora, muy bien, si ya probando todas estas cosas, la sensibilidad sigue y en lugar de disminuir, aumenta muchas veces, y con el dolor de mi alma le digo, no queda otra solución que hacerle un tratamiento de conductos radiculares. O una endodoncia. Ok, muchísimas gracias, doctora. Ahí tiene como el paso a paso. Ojalá esté todavía en las partes tempranas, que pueda encontrar solución con las recomendaciones de la doc. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, mi hija de 14 años le pican las encías, ahí donde sale la muela cordal. ¿Qué será? ¿Será que ya le saldrá? Porque que yo lo recuerde, me salió a los 20. Gracias, buen día, saludos desde Santa Ana, saludos hasta la ciudad heroica. Gracias, amigos, por amigo o amiga, por esa consulta. ¿Doc? Bueno, tiene que verificar primero que la niña se esté llevando el cepillo y esté teniendo un acceso adecuado a su limpieza en las molares, ¿verdad?, en la parte posterior. Si ella siente una picazón, uno puede ser porque hay un poco de sarro, que la niña no se lleva bien el cepillo hacia la parte de atrás para cepillarse bien las molitas. Y también otra razón pudiera ser que a esa edad también ya se le esté empezando a formar el germen permanente de esa pieza. Probablemente tenga espacio la niña o no tenga espacio. Si no tiene espacio, igual la pieza, el germen ya le va empujando la otra. Si el caso sería que la niña no tenga espacio, le va empujando la otra piececita. Ese movimiento también le puede generar una picazón a la niña o sentir esa sensación de picor en las encías. Lo que le recomiendo es que la lleve siempre al su odontólogo de preferencia o más cercano para que se le pueda tomar una radiografía panorámica y ver qué es. También puede ser alguna caries interdental, en el pegue de un diente con otro diente. Muchas veces la muelita se ve totalmente sana. Cuando el odontólogo le dice abre al paciente, la muelita se le ve muy sana. Muchas veces logramos reconocer que hay caries interdental, muchas veces no, tiene que ser con radiografía. Creo que esa puede ser la primera razón por que la niña sienta picazón, por la sensación de picor, que tenga alguna caries interdental de un tamaño considerable y ya sienta que le pica. Ok, bueno, anotamos las posibilidades, entonces la indicación a pasar consulta. Gracias, Doc. Tenemos otra pregunta. Doctora, ¿qué puedo hacer? Mis encías me sangran. Cuando uso el hilo dental, me sangran más. Bendiciones. Muchas gracias, amigo o amiga, por esa consulta. ¿Doc? Sí, cuando la encía está sangrante o hay una leve inflamación o gingivitis, siempre cuando a mí me ha pasado, cuando a veces por cansancio no me paso un día hilo dental, el día siguiente que me lastimo la encía. Entonces, es porque su encía quizás está un poco inflamada. Cuando usted se pasa el hilo dental, muchas veces cuando están los dientes bien pegaditos hay que hacer una media presión. Y cuando llegamos, pues duele un poco, sí, yo le entiendo ese dolor. Pero bueno, le recomiendo que si usted no tiene mucho sarro o visita periódicamente a su odontólogo, tiene que usar un enjuague a base de clorexidina. Hay muchas marcas comerciales. Clorexidina al 0.012%, no en otro porcentaje. Y se enjuaga 2 o 3 veces al día. Pero lo más recomendable es hacerse una limpieza profesional con un odontólogo para que poco a poco sus encías se vayan desinflamando y no les sangren mucho. Perfecto. Sangrado de encías bajo ninguna circunstancia es normal, Doc. No es normal. Perfecto. Y muchas veces también va aunado a la toma de muchos medicamentos. Ya. Sí. Puedo entonces preguntarle, Doc, ¿qué tipo de medicamentos estamos hablando? ¿Qué tipo de pacientes, tal vez con enfermedades crónicas, que usan esos medicamentos, van a padecerlo más? La mayoría son pacientes que toman medicamentos anticonvulsivantes. Eso les agranda la encía. Ok, bueno. Les agranda, les inflama, y si hay, muchas veces el paciente que toma anticonvulsivantes tiene una buena higiene,
pero sí, la encía se le vuelve un poco gruesa. Ok. Pero si el paciente que toma anticonvulsivantes también tiene aunado una mala higiene bucal, la encía empeora demasiado. Entonces sí, ellos tienen que tener un riguroso cuidado dental. Enterados, muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. A mí se me aflojó una muela por una plaquita que me pusieron. Ahora no sé qué hacer, si sacarla. Muchas gracias, amigo o amiga, por la consulta. Doctora Rosales. Muchas veces eso pasa bien seguido. ¿Y es por qué? Porque lo que hablamos al principio, que el diente no tiene mucho hueso, ¿verdad? Que le den una estabilidad. O sea, porque nosotros tenemos nuestros dientes acá, no se mueven porque tenemos nuestros tejidos de soporte, que son el hueso periodontal y la encía. Pero si la encía se inflama y esa infección pasa a hueso, el hueso de soporte que sostiene nuestros dientes se va encogiendo. Entonces, muchas veces el dientecito está anclado a un poco de hueso, ¿verdad? Que sí. Cuando es así, uno le dice al paciente, mire, esta pieza casi no tiene soporte, vamos a poner una plaquita, pero le va a durar, no le aseguro que le dure mucho tiempo, ¿verdad? Uno tiene que decirle el tiempo que le va a calcular. Muchas veces se afloja también por falta de hueso. El paciente perdió el hueso y la piecita, como es soporte, es un pilar que sostiene una placa, muchas veces 3 piezas, 4 piezas, 5 piezas, pues la piececita, solo ella está soportando las otras piezas de la placa y tiene poco tejido, ya sea tejido de soporte como el hueso o la encía, lógicamente viene a suceder eso. Si ella la tiene flojita, de verdad de corazón le recomiendo que mejor tiene que extraérsela y hacerse una nueva plaquita, porque ¿qué pasa cuando ya está flojita? Tiene una infección ahí ya, que está permanente, y lo mejor es quitársela, más si es una persona mayor o si es una persona que padece de diabetes o hipertensión, lo mejor es quitarse la pieza. Ok, anotamos entonces su recomendación. Doctora Querubina Rosales, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, aprendimos un montón, Doc. Amigos, vamos a hacer pausa comercial, pero usted no nos cambie, seguimos con más. Y amigos, nosotros nos quedamos hasta aquí, pero como siempre nos despedimos con una última pieza de información. Les vamos a compartir nuestro NutriConsultorio, donde le contamos los mejores alimentos para comer después de entrenar. Preste muchísima atención y los esperamos mañana, siempre a mediodía, en la señal de Canal 21. ¡Feliz tarde! Hola amigos de Salud TV, te saluda la licenciada Sofía Escobar, nutricionista, y este día en tu sección de NutriConsultorio vamos a estar hablando sobre los mejores alimentos para comer después de entrenar. La comida que consumes después de tu entrenamiento es tan importante como el ejercicio en sí, ya que necesitas carbohidrato para reponer esa energía que has gastado y por supuesto que proteína para fortalecer tu masa muscular. Te recomiendo que después de hacer ejercicio consumas ya sea yogur, huevos, pollo, carne o pescado, y no te olvides de un carbohidrato bueno como la avena, el pan de masa madre o pan integral. También puedes incluir arroz blanco o quinoa y vegetales para que tengas una buena cantidad de fibra en tu dieta. Esto fue todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión para NutriConsultorio.